¿Cuándo sabemos que estamos en el Señor? El Evangelio de Dios, como siempre lo digo, pues es muy sencillo. Y es muy sencillo, tal como que el Señor Jesucristo vino a la tierra a morir en la cruz por mis pecados y por tus pecados. El que acepte este hecho, el que crea en Él, pues será llamado Hijo de Dios. Y todos los versículos que lo corroboran, está Romanos 3:10, Romanos 3:20, Juan 1:11 y 12, que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese versículo comprueba de que no todos somos hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios únicamente aquellos que creen y le reciben. Como el mundo hace llamar a todos hijos de Dios, no todos. Todos sí que somos criaturas de Dios, claro, somos creación de Dios. Pero hijos solamente somos los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero, ¿cómo saber si estamos en el Señor? No sé si alguna vez os habéis hecho esta pregunta. Bueno, yo he recibido al Señor, pero ¿cómo sé yo? ¿Qué seguridad tengo? No sé. Mirad lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 al 6. Voy a empezar con este. Vamos a ver algunos pasajes, pero quiero empezar con este. 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así, la palabra de... Bueno, vamos a leerlo de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice así, la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por vuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Dios amado, una vez más gracias te damos por tanta misericordia que tienes con cada uno de nosotros y por permitirnos poder abrir tu palabra en esta mañana, Padre, con absoluta libertad y poder aprender un poquito más de tu palabra. Te pedimos que prepares nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y que podamos discernir lo que tú quieres que entendamos en esta mañana, Padre. Te pedimos que no solamente nos permites poderla llevar en nuestro corazón, sino también poderla poner en práctica en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a ser portadores de esa gran verdad, tu verdad. Te lo pedimos todo, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo saber si estamos en el Señor? Pues yo creo que lo primero, todas las cosas tienen un comienzo y una vez recibimos al Señor Jesucristo, lo primero que deberíamos hacer es bautizarse. ¿Cómo saber si estamos en el Señor? Pues lo primero, bautizándome. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Señor Jesús? Mirad lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2. ...5 al 8. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
tenemos que tener en cuenta, según estos versículos, según la palabra de Dios, esto que os acabo de leer, yo no me lo he inventado, yo simplemente estoy leyendo lo que dice allí, en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y está hablando sobre lo que algunos ponen en duda o no creen, que es la deidad de Cristo. Es decir, que Cristo es Dios. Y estos versículos están hablando, es que no sé de qué otra manera lo podría decir, que lo está hablando literalmente. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué manera el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo? Siendo Dios, y se convirtió, como dice allí, tomando la condición de hombre, y no solamente tomando la condición de hombre, como tú o como yo, sino la condición de siervo. Y morir en la cruz, y allí lo dice, y muerte, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En ese entonces de la historia, la muerte en la cruz pues era la peor muerte que podía tener una persona, y el Señor Jesucristo hasta allí fue. Todo por amor a ti y a mí. Un hecho de que muchas veces no somos conscientes. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya somos hijos de Dios y no somos conscientes lo que el Señor Jesucristo sufrió por amor a mí, siendo yo enemigo suyo todavía. Porque yo estaba envuelto en mis cosas, en mis pecados, yo soy yo y nadie se meta conmigo porque yo, pobrecito yo, primero yo, segundo yo y hasta si sobra algo, todo para mí. Y aún así el Señor murió por nosotros, como hablábamos en la escuela dominical. El Señor no te ama como tú eres. No os dejéis engañar. Algunos pastores, o que se dicen llamar pastores, dicen, Dios te ama como tú eres. Realmente Dios no te ama como tú eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y de esa manera, a pesar de lo que eres, dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel, como dice Juan 1, 11 y 12, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengamos esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 3:16 también, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuándo empieza la vida eterna? Cuando muere la persona, entonces que Dios los saque de penas y los lleve a descansar, como rezan algunos por ahí. Y empieza la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando tú mueras físicamente. La vida eterna empieza cuando tú recibes al Señor Jesucristo. Una vez eres salvo, empieza a morar el Espíritu Santo en ti. A partir de ese momento empiezas a tener vida eterna. Porque todos estábamos condenados. Hasta que recibimos al Señor Jesucristo, entonces, a partir de ese momento, yo ya no estoy muerto espiritualmente, sino que estoy vivo a partir de ese momento hasta la eternidad con el Señor. Tenemos que disfrutar de esa vida eterna. Cuando recibimos al Señor Jesucristo debemos de disfrutar ese hecho. Muchas veces decimos, vale, soy salvo, ya he cumplido, ya está. Me compro un billete para, yo qué sé, para una entrada de un artista que me hace mucha ilusión ir. Me compré la entrada, la guardo en un libro y la fecha es dentro de 2 meses y vale, la guardo y ya está. No, tú cada que te acuerdas piensas en esa entrada y dices, ¡buah! Y pensar que ¡buah! Es que no sé ni cómo describirlo. Ese día va a ser siempre estás pensando en ello. ¿Y en la salvación? ¿De qué manera pensamos? Muchas veces pensamos, sí, soy salvo, amén, gloria a Dios, aleluya, ya está. Pero ¿no te imaginas la magnitud que es eso? O sea, nos parece mucho tiempo. ¿Cuánto vivimos? Como dice la Biblia, algunos hasta 80 años. Pero bueno, mi abuelo vivió hasta los 90 y tantos. Ponle el más mayor, ¿cuánto es? 100 algo de años. 117. Algo así. Pero ya está. ¿Y os parece mucho? Yo a mi edad, yo sé que aparento 30, pero tengo más, yo sé.
Yo a mi edad, a mis 54 años, aún me acuerdo de cuando tenía 17 años y me acuerdo como si fuera, hubiese sido el fin de semana anterior, pero es que me acuerdo lo que estaba haciendo, me acuerdo que mi madre me dijo no se vaya a poner a pedir moto prestada, que yo lo conozco, y yo pedí la moto prestada y me estampé contra un autobús, contra un Villanueva, y me rompí la rodilla, y yo me acuerdo de todo eso como si hubiese sido el fin de semana pasado. Pero no solamente me acuerdo que tuve un accidente por desobediencia, me acuerdo de muchas cosas, cuando mi padre me abrazaba, cuando mi madre me daba regalos, cuando mi tía me invitaba a quedarme en su casa, de muchas cosas agradables me acuerdo, y me parece que ha pasado, no sé a vosotros, pero a mí me parece que desde esa edad a día de hoy han pasado unos cuantos años, y me parece que ha pasado tan, tan rápido, me parece, sinceramente, a veces me pongo a reflexionar y digo, tenía que haber aprovechado más los tiempos. Porque a veces los pasas tan rápido porque tienes prisa y después. Ayer veía un vídeo que me tocó, de un hombre que le decía a sus padres, bueno, sus padres ya no tan mayores, pero yo creo que sus padres eran más o menos de nuestra edad. Y su hijo, como nuestro hijo más o menos, ya mayor. Y le decía, ¿cuándo os acordáis la primera vez que me cargaste? Claro, los padres nos acordamos, todo eso. Pero este hijo les dijo, ¿y os acordáis cuál fue la última vez que me cargaste? Eso no nos acordamos. Entonces me puse a pensar y digo, no recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que cargaste a tu hijo? Eso no lo damos mucha importancia. Sí que me acuerdo la primera vez que cargué a nuestra hija primogénita. Buah, se me adelantó mi suegra, pero bueno. Buah, la primera vez que la coges, primera vez, padre. Yo la veía y decía yo, padre, yo, de esta criatura, buah, aún eso ocurrió hace 30 años. Pero, ¿cuándo fue la última vez que la cargué a ella? La verdad no lo recuerdo, porque no le di mucha importancia a esas cosas. Y a día de hoy pienso, tenía que haberle dado la importancia. Pero claro, ¿cuándo fue la última vez? Es que no lo sabes. ¿Cuándo va a ser la última vez que tú te despides de tu esposa para ir a trabajar? ¿Cuándo va a ser la última vez que tú te despides de tus padres para ir al colegio? No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, debemos vivir ese momento como si fuera la última vez, porque no lo sabes. Y entonces nos vamos a acordar. Si yo me voy a despedir como si fuese la última vez. ¿Cómo te despedirías? Chao, adiós, te quiero, chao. ¿Te despedirías así? No, yo creo que también veía un vídeo de un hombre que en América, que están las cámaras estas de seguridad, el hombre se ve que sale, se está acomodando la ropa de trabajo, sale y se para en la mitad del antejardín y se regresa. Y toca el timbre y sale su esposa y él le dio por abrazarla. Y luego salió su hijo. Y ese día al hombre le dio un infarto en el trabajo y murió. Y mostraban ese vídeo y decían, la última vez. No lo sabía. Pero algo le decía, ¿cómo nos despedimos de nuestra familia cuando salimos del trabajo? Nos vemos en 8 horas. ¿Tú sabes? ¿Estás seguro de que en 8 horas vas a volver? Yo creo que deberíamos de vivir la vida tan intensamente que como si fuese, este es el último culto al que vamos a estar. Vivirlo con esa intensidad, guardarlo en nuestro corazón y tener esa intensidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Hermanos, el Señor Jesucristo siendo Dios, estas palabras nos hablan que Él tenía su deidad cuando estaba como hombre. ¿Eso cómo se coge? ¿Cómo se come eso? Sí, el Señor Jesucristo era Dios. Él tenía su deidad.
Él tenía poder. El Señor Jesucristo ha tenido el poder de Dios siempre. ¿Por qué? Pues porque es Dios y eso lo hace aún más ejemplo de seguirle. Porque si tú tienes... bueno, yo no soy muy fuerte, pero yo sé que si viene... Yo qué sé. David. Y va a venir a querer ganarme a mí en fuerza. Yo no digo dentro de un tiempo lo hará, pero ahora mismo no. Pero si fuese un niño, el que venga a mí y yo esté quieto, parado, como se dicen, y venga un niño porque sí, y viene y ¡pum! Me pega una patada en la espinilla. Un niño de, yo qué sé, 5 años. Venga, va, hombre, ¡pum! Y le responde la patada, ¿no? Si me ha pegado. Tú tienes el poder de hacer eso, ¿verdad? Físicamente, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque vas a decir, ¿cómo voy a responderle a un niño si yo sé que no lo ha hecho conscientemente al 100%? El Señor Jesucristo tenía todo el poder cuando estaba crucificado para arrasar con todos los que se estaban burlando de él. El Señor Jesucristo tenía todo el poder para arrasar al que le estaba pegando con ese látigo. El Señor Jesucristo tenía todo el poder para haber evitado absolutamente todo, pero solamente por obediencia lo hizo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Por obediencia, por amor a Dios, por amor al Padre y por amor a nosotros lo hizo. Se pudo librar de absolutamente todo eso, pero no lo hizo. Sencillamente por amor a ti y a mí. Todo lo que aguantó por amor, única y exclusivamente. Teniendo claro esto de quién es el Señor Jesucristo, ahora quiero que vayamos a Mateo, capítulo 3. Vamos a leer allí 4 versículos. Mateo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 13 al 17. Mateo capítulo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay algunos grupos, algunos, no sé cómo decirlo, alguna secta, que cogen este pasaje y se creen que porque se bautizan, el Espíritu Santo viene sobre él. O sea, te estás comparando con el Señor Jesucristo. Imaginaos lo que hacen, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Lo que sí quiero que veáis es ¿quién soy yo? ¿O quién eres tú? ¿Quién te crees? ¿O quién me creo yo? Habiéndose bautizado el Señor Jesucristo, que es Dios, y yo no lo hago. Pero he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Soy hijo de Dios. ¿Cuál es el primer paso de obediencia que debería de tener? El Señor Jesucristo se bautizó. ¿Por qué no voy a hacerlo yo? Si me dejó el ejemplo, me dejó su ejemplo. Siendo quien es, siendo quien fue y siendo quien será. ¿Quién te crees que eres? ¿Que aún no te has bautizado? Pues debemos seguir al Señor Jesucristo en las aguas bautismales. Después del bautismo, el Señor Jesucristo se puso a prueba. Antes de empezar su ministerio, Dios Padre lo puso a prueba. Ese pasaje está allí mismo, un poco más adelante, en el capítulo 4. Los versículos del 1 al 11, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y a partir de allí empezamos a ver que el Señor Jesucristo empieza su ministerio, pero primero fue probado. ¿Quién te crees tú? ¿O quién me creo yo para empezar un ministerio para el Señor que no vayamos a ser probados? De hecho, en los trabajos existe un periodo de prueba. Según la empresa, o son 15 días o es un mes, pero es un periodo de prueba legal en el que o sirves o no sirves. Y te pueden despedir y no pasa nada porque estabas en un periodo de prueba. Todos debemos pasar por un periodo de prueba. Y el Señor Jesucristo se puso a prueba en las 3 tentaciones de las que estamos expuestos, tú y yo. La primera de ellas fue la codicia, es decir, los deseos de la carne, los versículos 3 y 4 nos habla de ello. El segundo es el orgullo, es decir, los deseos de los ojos, los versículos 5 al 7. Y la tercera, la vanagloria de la vida, los versículos 8 al 11. Y podemos pensar, claro, el Señor Jesús, al ser Dios, pudo controlar esas tentaciones. Pero Él en ningún momento usó su deidad para defenderse del tentador. Y eso es aún más ejemplo. Porque pudiendo haber hecho otra cosa, no lo hizo. ¿Sabéis qué usó? La palabra de Dios. Porque cada que le respondía a Satanás, en las 3 respuestas que le dio, siempre decía: escrito está. Podemos pensar que él pudo controlar siendo Dios, pero no, él usó la palabra de Dios. Escrito está, le dijo las 3 veces que lo tentó. Y como tercer punto, el Señor también murió y resucitó. En Mateo capítulos 27 y 28, no vamos a leerlos ahora por amor al tiempo, pero estos 2 capítulos nos hablan de todo lo que el Señor padeció. Y repito, siendo Dios, no hizo nada, absolutamente nada para evitar su vituperio. Y eso es lo que el Señor quiere que le digamos. ¿Cómo reacciona un muerto? Es una pregunta un poco... ¿Cómo reacciona un muerto? Para los que hayan estudiado algo de tanatopraxia, mi sobrina Isabela sí que hizo esos estudios, y yo trabajé de joven también, cuando en el pueblo donde vivía, cuando moría alguien o mataban a alguien, yo decía faena, porque me tocaba que ir a preparar el cadáver. ¿Cómo reacciona un muerto? Es que ni siquiera se puede decir que reacciona. ¿Y por qué? Vas a decir, pues pastor, por lógico, porque está muerto. Por eso, ¿qué reacción va a tener? No se queja por nada un muerto. ¿Y por qué? Está muerto. Porque está muerto. Pregunta es esa, ¿no? ¿Verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Está diciendo allí, porque habéis muerto. Nosotros debemos estar muertos al pecado. Y ahora es cuando toma sentido la pregunta: ¿cómo reaccionas tú ante el pecado? Si estás muerto, o en teoría debemos estar muertos al pecado. ¿Cómo reaccionamos?
Si tú vas a un tanatorio y con una aguja, pero sin que te... Bueno, no, es una suposición, no te estoy mandando que vayas ahora a un tanatorio. Como le dije ayer a la señora del Mercadonaco, digo, uy, tantas tartas, ¿a dónde va? Y le digo yo, a un tanatorio. Si tú fueses a un tanatorio, abrieras un cajón y le enterraras un pincho al muerto, el muerto ¿qué haría? ¡Ah! ¿No? Brinca. No reaccionaría precisamente porque está muerto. Cuando a ti te pinchan en un pecado, normalmente, ¿qué hacemos? Saltamos a la primera. Cuando realmente, espiritualmente, deberíamos estar muertos. Cuando nos tientan con un pecado, con algo que nos gusta, pero sabemos que no está bien, porque es pecado, ¿cómo reaccionamos? Pues deberíamos reaccionar igual que un muerto. Porque habéis muerto, dice Colosenses. Y es de la manera como deberíamos de reaccionar. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Tenemos que estar muertos al pecado de la misma manera que un muerto no le afecta absolutamente nada, ningún dolor. Precisamente porque está muerto. Nosotros debemos estar de tal manera en el Señor que hemos de estar muertos en Cristo. Con lo cual no nos debe de afectar ni las tentaciones, ni siquiera nuestra misma concupiscencia, la que nos ataca dentro. Que solemos echarle la culpa a todo a Satanás. No, es que el diablo me tentó. No, es que tuve tentaciones. Cuando sin darte cuenta, tu peor enemigo eres tú mismo. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Pero realmente la culpa la tienes tú mismo. Porque tu concupiscencia, ese deseo desmedido de tu carne, es lo que te ha llevado a hacer eso o a hacer esa otra cosa. Pues eso es lo que tenemos que empezar a controlar. Olvidarnos del enemigo por un momento, que no debes de olvidarlo mucho, pero centrarnos en nosotros. Porque el pecado empieza en nosotros. Y como tal, debemos ser responsables de ello e intentar ser muertos. Pero ¿sabe qué pasa? Hermanos, que hay veces que parecemos muertos para el Señor, pero vivos para el pecado. Con nuestras acciones. Porque hacemos lo que queremos. Como decíamos en la escuela dominical, amén, gloria a Dios, yo amo a Dios, pero cuando salga de aquí voy a hacer lo que yo quiero. Sabiendo que está mal hecho. Cuando deberíamos de hacer todo lo contrario, estar muertos en Cristo para el pecado. No estar muertos en el pecado, sino obedecer a Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado Para todo buena obra. O sea que, ¿a qué estamos nosotros como mandamiento? Hacer. Debemos estar enteramente preparados para toda buena obra. Y entonces allí es donde viene la pregunta de esta predicación. ¿Cuáles son tus obras como hijo de Dios? No para que me contestes, pero sí para que te autoexamines tú mismo y mires de qué manera estás viviendo la vida cristiana. Yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios vivo... Ah, no, espérate. No estoy viviendo como un hijo de Dios porque en esto he reaccionado así, en esto... Entonces, ¿qué hijo de Dios somos? Porque si la Escritura está preparada para nosotros, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra, ¿qué obras estoy haciendo? Y si estoy haciendo alguna obra mala, o he hecho alguna mala obra, ¿por qué la hice? Examinémonos y corrijamos eso para la próxima. El no hacerlo. Eso es lo que nos manda el Señor, hermanos. ¿Cómo saber si estamos con el Señor? Quizá al empezar esta predicación no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Y lo que debemos hacer en cada momento, cada segundo de nuestra vida, viviéndolo, como digo, con esa intensidad, es anhelar. ¿Sabéis lo que es anhelar? Una vez un pastor mexicano fue a predicarnos un miércoles y hablaba de esta palabra, de anhelar. Dijo, si tú te fueses al desierto y el primer día no bebes agua. O sea, al segundo día, cuando empieza a salir el sol,
tú deseas beber agua, pero no hay agua. Continúas el camino y ya en el segundo día ya estás deseando más agua, pero no hay. Pero al tercer día, ¿cuánto puede aguantar un ser humano sin beber agua? Al tercer día, tú ya no quieres agua. Tú anhelas agua, porque sabes que si no la tomas, vas a morir. Y eso es el anhelar. Hasta ese punto llega a anhelar. Y es de esa manera que debemos de anhelar al Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cómo? Con mis acciones. Pero si nos tomamos la vida tan light como nos solemos tomarla, no vamos a tener esa intensidad que Dios espera que tengamos. Y el anhelar, el estar con el Señor. Anhelar es tener una ansia, un deseo con una fuerza impetuosa, llena de pasión. Por eso el ejemplo de beber agua en el desierto. ¿De qué intensidad estamos hablando? De que tú anheles estar con el Señor dependiendo de la vida que has pasado esta semana pasada. O sea, desde el lunes hasta por la mañana que entraste por estas puertas. Tú autoexamínate esa vida que has pasado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo por la mañana hasta llegar aquí. ¿Hay algo de anhelo ahí, en algún día o en algún momento, para agradar al Señor? De anhelo, como vemos aquí. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermano. Por eso te digo, la pregunta es esa. ¿Cómo saber si estamos en el Señor? Es el título del mensaje, pero el final, la conclusión del mensaje es el mismo título, pero en pregunta. ¿Cómo sabes tú si estás en el Señor? Pues autoexamínate. Ya sabes lo que ha hecho el Señor Jesucristo por ti. Ya sabes lo que el Señor Jesucristo es y lo que padeció por ti, aún siendo Dios, lo que padeció. Y ya sabes lo que tú has sido esta semana pasada. No nos vayamos más atrás. Si tienes algo que corregir, si tienes algo que pedirle al Señor, pues es el momento. Reaccionemos y oremos al Señor y pidámosle perdón si le tenemos que pedir perdón. Y si, pues mira, esta semana es de las mejores semanas que he tenido en el Señor porque me he sentido bien, pues amén. Ora al Señor y dale gracias porque te ha permitido estar de esa manera. Pero si no, ¿qué clase de cristianos somos? Cuando nos preguntan, ¿tú sabes si estás en el Señor o no? Sí, claro, yo soy salvo, sí. Eres salvo, pero ¿estás en el Señor? Que son dos cosas diferentes. ¿Cómo estamos en el Señor en este momento? ¿Cómo estás rindiendo tu vida al Señor? Esta semana pasada hiciste lo que hiciste, ya pasó. No se puede hacer más. Pero ahora empieza una nueva semana. ¿Qué vas a hacer? Y ahí es lo importante. Señor, perdóname por lo que he hecho. Ya no lo puedo remediar, solo pedirte perdón. Pero sí que puedo hacer a partir de ahora cosas buenas. Porque tú me estás preparando enteramente para toda buena obra. Para glorificarte. No para que digan los de tu trabajo, ¡ay, qué bueno eres! O en tu familia, ¡ay, qué buen hijo eres! O qué buen hermano eres. No, es para que agrades al Señor con tu vida, con tus actos, con tus acciones, incluso con tu manera de pensar. Agradar al Señor. Y entonces es cuando descubriremos su buena voluntad, agradable y perfecta.